Buenas tardes, vamos a continuar entonces con la clase de magnetismo. Y lo que estuvimos haciendo la clase pasada fue estudiar cuál era la dinámica de una partícula cargada si uno la sumergía en un campo magnético B. Y lo que vimos es que esa partícula, a diferencia del campo eléctrico o de la fuerza eléctrica, que la experimenta cualquier carga, no importa que esté en movimiento o que esté quieta, para el caso de la fuerza magnética, esta fuerza se va a evidenciar cuando la partícula esté en movimiento, y no solo eso, sino que tiene que tener alguna componente del vector velocidad perpendicular a la dirección en la cual está apuntando el campo magnético. La parametrización que nosotros tenemos para la fuerza o el término magnético de fuerza es el que estamos viendo en placa, es el producto de la carga por el vector velocidad, producto vectorial, el campo magnético B. Hasta ahora no nos hemos preocupado, no nos hemos interiorizado acerca de cuáles son las posibles fuentes o cómo se genera ese campo magnético más allá de tener un imán. Pero en nuestro primer análisis lo que hicimos fue asumir que ese campo era uniforme. Y si uno tuviera que pensar que ese campo fuera uniforme, una manera relativamente sencilla de situarse o de intentar analizar esa situación sería a partir de pensar de que lo que voy a tener es dos imanes, cada uno con un polo norte y con un polo sur, y que por ejemplo yo estuviera teniendo un imán aquí con su polo norte y un imán aquí con su polo sur. Obviamente que siempre vienen de a pares, esto es lo que la experiencia cotidiana nos indica, y yo no puedo tener, como veremos más adelante, un polo de estos aislados, o sea que voy a estar tomando dos imanes o dos barras de imanes como estamos viendo en la figura, pero lo que sí sabemos es que las líneas de campo magnético que se producen entonces van a ir de norte a sur, y si yo tuviera dos barras que estuvieran ubicadas lo más próximo posible, por la experiencia previa que tengo con el capacitor de placas paralelas con respecto al campo eléctrico, uno tendería a pensar que en esta configuración se debiera tener un campo relativamente uniforme o que sirva para los propósitos de lo que hemos estado discutiendo hasta ahora. El otro punto para destacar en esa figura de repaso, en la placa de repaso, es que para poder analizar la dinámica de una partícula cargada en esta zona intermedia, entonces, lo más interesante ocurre en una dirección perpendicular al campo magnético. Y es por eso que nosotros lo que hicimos fue trabajar en un plano que sería un corte de esa figura, y es lo que está mostrado en la placa. Y para poder representar eso, lo que tuvimos que hacer fue considerar entonces situaciones en que el campo magnético estuviera o entrando en la hoja o saliendo de la hoja. En los casos particulares en que el campo magnético, el vector campo magnético, entra en la hoja, lo que yo voy a tener es, lo que voy a estar viendo es la parte de atrás de la flecha del campo magnético, y entonces lo que voy a referir esa situación va a ser a través de cruces. Cuando yo tenga el campo magnético, el vector campo magnético saliendo de la hoja, lo que voy a estar viendo va a ser la punta de la flecha, y en ese caso lo que voy a hacer es representar el campo magnético a través de puntos. Fíjense en el gráfico que está mostrándose en la placa, ese campo magnético es un campo magnético que es entrante en la hoja, puesto que lo que estoy viendo me están indicando son cruces, que sería mi visión de la parte posterior del vector campo magnético. Lo más interesante que vimos a partir de esto que encontramos fue que la fuerza magnética no hacía trabajo, no sirve para para hacer incrementar la rapidez de la partícula cargada por sí sola, pero lo que hace es deflectar la trayectoria. Y en particular, si yo tuviera la situación que se está mostrando en la placa, esto terminaría en un movimiento de tipo circular con un radio de curvatura
que va a ser igual al producto de la carga por el campo magnético, de la masa por la velocidad dividido la carga por el campo magnético, y el periodo de rotación o la frecuencia angular con la cual se está dando esa rotación es independiente de la velocidad con la cual yo esté largando la partícula. En función de esto estuvimos analizando distintos dispositivos. Estuvimos analizando cómo se determinó la relación carga-masa para el electrón, presentamos un selector de velocidades, presentamos el espectrómetro de masa y presentamos el ciclotrón. Todos instrumentos que están basados en la dinámica de una partícula cargada cuando está en presencia de un campo magnético. Lo que vamos a hacer ahora, o lo que vamos a hacer hoy, es en primer lugar discutir el efecto Hall, para después pasar al caso de conductores con corriente. Ya no vamos a estar pensando en una sola carga, sino que lo que vamos a estar pensando es en tener un elemento conductor por el cual circule corriente. Y en el efecto Hall, la idea es analizar qué sucede cuando yo tengo un conductor por el cual hago circular corriente. Voy a tomar un conductor rectangular. Esta distancia la voy a llamar D. Y lo que voy a hacer es hacerle circular una cierta corriente I por él. Y voy a agregar un campo magnético B. En principio lo voy a asumir uniforme. Entonces lo que quiero ver ahora es qué le va a pasar a los portadores, a cada uno de los portadores de carga que estén viajando o que conformen esa corriente. Y entonces voy a pensar primero que, bueno, podría tener una corriente que se origine en el movimiento de cargas negativas. Nosotros ya habíamos anticipado que en el caso de metales, la mayor parte de los conductores o los portadores de carga responsables de la conducción de esa corriente iban a ser los electrones. Entonces voy a pensar qué le sucede a un portador de carga si fuera una partícula de carga negativa. O sea que voy a dejarlo con la letra Q en principio. Voy a asumir que este portador tiene una carga Q. Pero voy a estudiar qué es lo que sucede primero si ese portador de carga es negativo. Entonces, lo que me doy cuenta es que el hecho de que me estén diciendo que la corriente circula en esa dirección implica que un portador de carga negativo va a tener una velocidad que venga en esta dirección. Y esta sería la velocidad de arrastre o la velocidad constante que ya hemos estado discutiendo anteriormente. Ahora, fíjense, la situación pasa a ser la de una partícula cargada moviéndose con velocidad v en presencia de un campo magnético P. Y entonces miro cuál es la fuerza magnética que está experimentando esa carga de acuerdo a la regla de mano derecha y me doy cuenta que tengo el vector velocidad en esta dirección, tengo el vector campo magnético entrando en la hoja y de regla de mano derecha lo que me doy cuenta es que el producto v vector b para la fuerza magnética me estaría quedando en este caso apuntando hacia abajo. Pero como está multiplicada por una carga que va a ser negativa, la fuerza magnética, en definitiva, en este caso, va a estar apuntando hacia arriba.
O sea que yo voy a tener Q por B vector B va a ser una cantidad que va a terminar apuntando en esa dirección. Y eso implica entonces que cuando tengo portadores de cargas negativos, lo que voy a empezar a notar es que va a haber una cierta acumulación de carga negativa de este lado y entonces me va a quedar positivo este extremo del conductor. Entonces junto toda la información y lo que tengo es que si yo tengo un conductor por el cual circula una corriente I, supongamos en principio que este estaba tratándose de un metal en el cual yo sé que los portadores de carga en realidad son los electrones, esta dirección de corriente implica que los electrones se van a mover en sentido contrario. Si yo enciendo ahora un campo magnético, lo que voy a notar acá es que entre este extremo y este extremo se va a formar una diferencia de potencial que lo voy a llamar delta de potencial con una H debido a Hall. O sea que entre este punto, entre este extremo y este extremo, mediríamos un delta de voltaje Hall si tuviéramos un multímetro, un voltímetro. Y me queda clara la polaridad que esto tiene, el campo eléctrico que se va a inducir entonces en el interior, el campo eléctrico Hall, va a ser un campo eléctrico que va a apuntar en la dirección desde más a menos, o sea que va a ir hacia arriba. Eso quiere decir entonces que esta partícula no solo va a estar experimentando eso, sino que a medida que se vaya acumulando la carga aquí arriba, se va a ir incrementando ese campo eléctrico y va a aparecer una fuerza adicional, que va a ser la fuerza eléctrica. Y entonces en algún momento los portadores de carga van a empezar a sentir también que hay una fuerza eléctrica que va a ser Q por el campo eléctrico Hall, que es el campo eléctrico este, hasta que va a llegar a una situación en la cual estas dos, la cantidad de carga que va a haber acá, o la diferencia de carga entre positivo y negativo, va a ser tal que el campo eléctrico que se establezca va a hacer que la fuerza eléctrica compense a la magnética. Y en ese momento, estos electrones, o los electrones, yo lo que voy a ver es que se van a mover todos en línea recta. No va a haber deflexión alguna. Entonces, presentémoslo como una secuencia temporal como para dejarlo bien en claro. Tengo el conductor, prendo la corriente, cuando yo enciendo el campo magnético, empiezo a notar que se arma una diferencia de potencial. Hasta que llegó un momento que esa diferencia de potencial convergió porque ya se armó la distribución de carga bajo la cual queda balanceado el transporte de cualquier portador de carga en el interior del conductor. Ahora, yo quisiera ver qué sucede si en realidad de esto nosotros lo que tuviéramos fuera un material en el cual el portador de carga fuera positivo. Si yo tuviera la misma situación, tengo el conductor, pero ahora el portador de carga es una partícula positiva, lo que voy a ver es que esa partícula tiene que estar viajando en la misma dirección en la cual yo estoy presuponiendo la corriente. Entonces, si yo tengo una partícula positiva de carga Q aquí, me queda claro que esta partícula se va a mover con velocidad v hacia la derecha. Y entonces, cuando yo vengo con regla de mano derecha y digo que tengo una partícula que está en dirección B y con un campo B entrando, lo que me queda es que el producto vectorial Q por B vector B me sigue apuntando hacia arriba. Pero fíjense que esto ahora lo que implica es que
voy a tener la acumulación de carga de signo positivo en la parte de arriba, que esto me va a quedar negativo, que se va a formar a medida que se vayan acumulando cargas aquí, se me va a formar un campo eléctrico Hall que ahora va a apuntar hacia abajo en vez de hacia arriba, y eso va a ir dando lugar a una fuerza eléctrica Q por EH que va a apuntar hacia abajo. En el momento en el cual ya la acumulación de carga sea tal que el campo eléctrico generado produce que cualquier portador de carga sienta igual fuerza eléctrica que igual fuerza magnética, los portadores de carga van a seguir derechos por una trayectoria rectilínea y se va a haber establecido entre esta placa y esta placa una diferencia de voltaje Hall delta VH. Pero fíjense que no es la misma que la anterior, porque si acá hubiera detectado una diferencia de potencial positiva, esta diferencia de potencial tendría que ser negativa porque están invertidas las polaridades. Entonces miren qué detalle importante. Hasta ahora nosotros veníamos suponiendo que la corriente era el sentido en el cual viajaban los portadores positivos cuando tuvimos circuitos eléctricos. Y no nos interesó, a los fines prácticos, para poder encontrar algebraicamente con las leyes de Kirchhoff esas corrientes, no nos interesó si el portador de carga era positivo o negativo, no lo sabíamos. Ahora, fíjense que nosotros podemos identificar a partir de este efecto cuáles son los portadores de carga en un determinado material. Lo primero que vamos a notar es que comparando distintos materiales, si se tratara de una partícula negativa, voy a tener una diferencia de potencial que va a tener un signo dado. Si se tratara de una partícula positiva, tendría una diferencia de potencial que tendría el signo contrario. Entonces, nomás con el signo yo ya puedo identificar cuál sería el signo del portador de carga. Si quiero ser un poco más preciso, y ahora entonces pienso en la situación de velocidad límite que estamos planteando, lo que nos damos cuenta es que en esta situación, y como está planteado son perpendiculares los campos magnéticos y las velocidades, lo que estoy diciendo es que B por B tiene que ser igual al E Hall, luego de haber simplificado las cargas. Simplemente en ambos casos V por B tiene que ser igual a E sub H. Algo parecido a lo que nos sucedió en el selector de velocidades para el tipo de cálculo que estoy haciendo. Y entonces esto lo que me está planteando es que si yo puedo, teniendo en cuenta que la diferencia de voltaje Hall o el delta VH es simplemente E por D, si yo asumo que ese campo es uniforme a lo largo de toda esa extensión, entonces yo puedo relacionar la velocidad con la cual se están moviendo las partículas con el delta de voltaje Hall. Porque entonces puedo reemplazar el E sub H por B, obteniendo esa expresión. Eso quiere decir que yo podría medir, conociendo estos parámetros, conociendo esa distancia D, conociendo el campo magnético que estoy aplicando y midiendo el delta de voltaje Hall, yo puedo determinar, por ejemplo, la velocidad que están teniendo esos portadores de carga. Eso es algo que para nosotros tiene inclusive un fin práctico. Esa tecnología o este principio ha sido utilizado para poder crear medidores de flujo sanguíneo, teniendo en cuenta que la sangre arrastra iones y que si yo la someto a un campo magnético, puedo medir una diferencia de potencial utilizando en vez de un conductor una arteria. Entonces, midiendo la diferencia de potencial entre las paredes de la arteria,
conociendo el campo magnético que uno está poniendo y conociendo algún aspecto geométrico, puede medir la velocidad de flujo sanguíneo. Volviendo a la parte de los principios físicos aquí involucrados, esta velocidad constante, cuando uno tenía una corriente, para nosotros tenía una expresión bien concreta, y era si uno juntaba esa velocidad con el número de portadores por unidad de carga y por la carga y por el área en el cual se estaba, o la sección en la cual se estaba transportando los portadores de carga, lo que nosotros habíamos ya utilizado antes es que esto era una expresión para la corriente eléctrica. Entonces yo podría reemplazar esa expresión de el B en esta expresión por una expresión que involucre corriente, que es algo que puedo medir con un amperímetro. Yo de aquí despejaría que esa velocidad es I sobre NQA, y si reemplazo esta expresión ahora en la anterior, lo que vería es que el delta de potencial Hall es I por B por D sobre NQA. Si yo llegara inclusive a definir que el espesor que tiene esto es un espesor T, el espesor que tenga este conductor, si yo lo miro de perfil, mida T y esto mida D, entonces yo podría escribir ese área como el producto de T por D, porque es la sección esta que estoy sombreando en este momento, y entonces esto me quedaría I por B sobre NQT, luego de haber reemplazado el área como D por T, D por T, y haber simplificado las Ds. Entonces fíjense que lo que tenemos es un parámetro que tiene que ver con un parámetro geométrico una de las características o de las longitudes que caracterizan el conductor, en este caso es ese espesor T, el campo magnético, la corriente, el número de portadores por unidad de carga y la carga del portador. A esto se lo suele denominar, si uno le aísla el 1 sobre NQ y deja aquí I por B por T, a esta cantidad se la suele llamar coeficiente Hall. Y lo que me dice es que como la corriente y el campo magnético yo los manejo desde afuera, este es un parámetro geométrico que también lo tengo bien calibrado, bien medido, el delta BH, midiendo el delta BH, yo puedo determinar cuánto vale el producto del portador de carga, la carga del portador de carga, por su densidad. Y esto funciona bastante bien, si uno compara las mediciones, anda muy bien para el caso, para determinar el número de portadores por unidad de volumen, en el caso de metales como litio, sodio, cobre y plata, en los cuales los átomos, cada átomo de la red nos da un electrón para que actúe como portador de corriente. Si en cambio nos vamos a materiales como hierro, bismuto o cadmio, o para los semiconductores, esto ya no funciona y yo necesito, o sea, el número que obtendría acá no coincidiría con el número de portadores por unidad de volumen y tengo que irme a un análisis netamente de tipo cuántico. Quizá un detalle más que importante para nosotros es tener en cuenta que si yo tengo una sonda bien calibrada con un coeficiente Hall conocido, la medición del potencial Hall de un delta B
Si yo tengo este coeficiente ya conocido, este espesor lo domino y la corriente la puedo medir, lo que me permite es generar un instrumento que mida campos magnéticos. O sea que, utilizando esto, yo puedo generar un instrumento que mida B. Ya que ese B va a ser entonces la diferencia de potencial Hall que mida dividido la corriente multiplicado por T, y esto dividiendo el coeficiente Hall, de tal manera que si yo tengo una sonda bien calibrada, le conozco el RH, le mido el delta B, mido la corriente, el T lo conozco pues un parámetro, automáticamente estoy midiendo campos magnéticos. Muy bien. Entonces, con eso lo que vamos a hacer es cerrar lo que correspondería a nuestro interés puntual en portadores de carga aislados. Y yo lo que quiero ver ahora es cuál es la fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Y nosotros esto ya lo habíamos adelantado, porque habíamos planteado al inicio qué era lo que sucedía si yo tenía elementos conductores en presencia de campos magnéticos. Pero miremoslo a manera diferencial. Pensemos ahora que lo que tenemos es un cierto diferencial de línea. Acá. Este es un elemento conductor que tiene un diferencial de L. Y vamos a pensar que en esa región del espacio hay un campo magnético B. Y por ese conductor yo voy a hacer pasar cierta corriente I. La primera pregunta que me voy a hacer es ¿cuál es la fuerza o el diferencial de fuerza que siente este diferencial de L? Entonces, yo sé que esta corriente está conformada por portadores de carga. Entonces, de alguna manera, lo que voy a tener es la contribución de todos ellos. Y lo que voy a hacer es pensar qué es lo que siente uno. Bueno, uno de ellos siente Q por B vector B. Ahora, ¿cuántos viven acá adentro? Bueno, si esta sección yo la denomino A y la longitud esta era diferencial de L, es directo pensar que lo que tengo que hacer es multiplicar lo que sienta un portador de carga en términos de fuerza por el número de portadores de carga que vivan ahí adentro. ¿Y cuál es el número de portadores de carga que viven acá adentro? Bueno, es la densidad de portadores de carga por unidad de volumen por el volumen de ese pequeño elemento, pero eso es A diferencial de L. Si ahora tengo en cuenta que el diferencial de L lo puedo convertir en un vector porque es siempre paralelo a la velocidad y le asigno el rol de vector al diferencial de L y dejo la velocidad como un escalar, o sea, diferencial de L y B como vectores son dos vectores que están siempre paralelos, entonces yo puedo escribir esto como N por A por Q por B por diferencial de L vector B. No hay ningún cambio, lo único que hice fue asignarle el rol vectorial al diferencial de línea en vez de a la velocidad, pero como son vectores paralelos,
esa expresión es idéntica. Pero para mí no es lo mismo, porque cuando miro lo que tengo aquí delante, el número de portadores por unidad de volumen, por el área, por la carga, por la velocidad, esta no es ni más ni menos que la definición de corriente I. Eso quiere decir entonces que yo puedo plantear el diferencial de fuerza que siente ese elemento conductor como I dl vector B. Y ya de manera cualitativa, utilizando de vuelta la regla de mano derecha, yo puedo hacer el producto vectorial poniendo el diferencial de L en el índice, poniendo el campo magnético en el dedo mayor y viendo el diferencial de fuerza en mi dedo pulgar. En particular, si yo quisiera ver la fuerza sobre un cierto circuito, lo que voy a tener que hacer es integrar esto. Para ver la fuerza experimentada por un circuito conductor, lo que voy a tener que hacer es la integral de I dl vector B a lo largo de ese circuito conductor. Si el circuito que yo estoy analizando no es solamente una porción del mismo, sino que estoy viendo el circuito en su totalidad, si considero un circuito cerrado y el campo magnético es uniforme, esta integral, fíjense que ahora ya la hago, uso explícitamente la notación de que es sobre un circuito cerrado, me va a dar 0. Y ahora les voy a mostrar por qué y qué recaudos uno tiene que tener cuando trabaja en esto. La forma de darnos cuenta de que en el caso de B uniforme y de circuito cerrado me va a quedar 0 es porque si yo planteo esa fuerza, la corriente la voy a sacar por fuera, es una corriente constante, lo que me va a quedar es la integral del diferencial de línea a lo largo de todo el circuito, y si el B es uniforme, yo esto también lo puedo sacar fuera de la integral. Si el B es uniforme, no depende de los parámetros geométricos, puede irse fuera de la integral. O sea que lo que me queda es la integral del diferencial de línea. Y esta integral es la que es 0. Y acá hay que tener cuidado. Tiene que quedarme en claro que esta integral de línea es 0, porque lo que estoy integrando es el diferencial de línea vector, no el diferencial de línea escalar. Entonces, este es un punto en el cual nos detenemos un instante. Cuidado, esto eventualmente lo que me va a dar es el perímetro. Esto va a ser la longitud de curva. Esto me va a dar 0. La forma más sencilla de poder analizar esto es a través de una curva circular en lo cual, si yo defino esto con un cierto radio A o R, no importa, este es L sub R, este es L sub phi,
Y queda claro que en este caso el diferencial de línea escalar es R por diferencial de phi. De tal manera que cuando yo calculo la integral de la longitud de curva, la integral del diferencial de L escalar, lo que tengo que hacer es la integral de eso con phi yendo entre 0 y 2pi. Y esto me da 2pi por r, que es justamente el perímetro del círculo. En cambio, cuando yo estoy mirando el diferencial de L vector, lo que tengo que hacer es mirarlo aquí explícitamente. Ese diferencial de línea vive allí. Tengo que tener en cuenta que si este era el ángulo phi, este es el ángulo phi por alternos internos, y si esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta, estas dos contienen el ángulo, este ángulo es phi también. Entonces el diferencial de línea, si yo lo quiero expresar como vector, va a ser menos diferencial de línea escalar por el seno, o mejor dicho, diferencial de línea escalar por el seno de phi en las menos i más diferencial de línea coseno de phi en las j versor. O sea que descompuse ese vector diferencial de línea a lo largo del eje x y a lo largo del eje y. Entonces fíjense, ahora se entiende por qué cuando yo voy a hacer la integral del diferencial de línea vector, yo voy a seguir integrando entre 0 y 2pi, pero lo que voy a integrar es un vector que vale diferencial de línea escalar, o sea, r por el seno de phi por d phi en i, más la integral entre 0 y 2pi de r, con un signo menos, perdón, me faltaba, y ahora r coseno de phi diferencial de phi en j. Y queda claro que cuando yo hago esto, el radio no participa en esta integración. La integral del seno de phi entre 0 y 2pi me da 0, y la integral del coseno de phi entre 0 y 2pi me da 0. Entonces eso es lo que me marca que una cosa es integrar un diferencial de línea escalar y otra cosa es integrar un diferencial de línea vector. Bien. Otro detalle que vamos a tener en cuenta entonces es que los circuitos eléctricos no solo experimentan fuerza, también experimentan torque. Y para experimentar torque, yo lo que voy a utilizar es la notación tau para el torque, y esto va a ser R vector diferencial de fuerza. De manera que uno ya puede plantearse una expresión cerrada para el torque cuando tenga que trabajar sobre un circuito, y va a ser la integral de R vector, el diferencial de fuerza, pero el diferencial de fuerza dijimos que era I dl vector B. Y esto a lo largo del circuito que nosotros tengamos que hacer el cálculo. Así que bueno, la idea ahora es entonces que en el resto de la clase nos familiaricemos con poder hacer cálculos concretos de fuerzas y de torques en elementos conductores. Y para ello, lo primero que vamos a hacer, o el primer caso que voy a considerar, lo voy a dividir en situaciones o en casos, es el del conductor rectilíneo de longitud L que esté perpendicular a un campo magnético uniforme. O sea que voy a considerar esta situación. Voy a tener una cierta corriente en un elemento conductor. El elemento conductor está aquí. Me interesa ver
cuál es la fuerza que siente este segmento en particular. Esta va a ser la corriente. Va a haber un campo magnético, lo voy a poner entrante. Esto va a tener una longitud L. Y voy a utilizar como sistemas de ejes este como eje X y este como eje Y. Entonces lo que quiero ver puntualmente es qué fuerza siente este elemento conductor que yo estoy señalando aquí. Y para eso, entonces, yo sé que lo que necesito es hacer la integral explícita de I de L vector B. Entonces voy a mirar primero a caracterizar todo lo que tengo acá. ¿Quién es el diferencial de L? Bueno, el diferencial de L es el diferencial en el cual viaja la corriente. Va a ser diferencial de X. Y yo necesito el vector, o sea que es diferencial de X en inversor. ¿Quién es B? Bueno, el B es un campo magnético uniforme, pero está apuntando hacia abajo, o sea que está en las menos K versor. O sea que lo voy a poner como B0 en las menos K versor. Con estas dos cosas hago el producto vectorial ahora. Y me doy cuenta que lo que tengo que hacer entonces lo que me queda es la integral de I por B0 por diferencial de X, yendo entre 0 y la longitud L, y la dirección, porque esto tiene que ser un vector, la dirección que me va a quedar finalmente es la del producto vectorial de I con menos K. Pero la dirección de I con menos K es J versor en el producto vectorial. Entonces, esta es muy sencilla y lo que me muestra es que me queda IB0 por L en J versor. O sea que esa barra siente una fuerza magnética, en total, que lo va a tironear hacia arriba. Fíjense qué fácil si uno hubiera pensado, para corroborar que no haya habido ningún tipo de error de signo, si bien este es el caso más trivial, fíjense que uno siempre puede recurrir a la regla de mano derecha, porque ustedes tienen la corriente viajando en esa dirección, pondrían el campo magnético entrando en la hoja con el dedo mayor, y la dirección, entonces, de la fuerza automáticamente estaría dada por el pulgar. Siempre mano derecha. Muy bien, veamos un caso un poquito más complejo. En el caso 2, voy a considerar un cuadro rectangular. Y para este cuadro rectangular, entonces, voy a poner un largo que sea L1, otro de los lados que tenga L2, voy a situarme con mi sistema de referencia justo en el medio, o sea que este va a ser mi X y este va a ser mi Y. Y le voy a anotar una dirección de sentido de corriente, que va a ser esta. Y voy a asumir una dirección para el campo magnético. De vuelta, de manera arbitraria voy a elegir que esto sea entrante.
lo último que voy a hacer, como son distintos tramos, es que los voy a indicar explícitamente con los puntos, los extremos. Este va a ser mi extremo A, este va a ser B, este va a ser C y este va a ser D. Entonces, el primer paso que voy a hacer es calcular la fuerza que siente cada uno de estos tramos. Si miran los tramos B, C y DA, se van a dar cuenta que BC es el que ya hemos recorrido nosotros. O sea que la fuerza sobre BC es muy directa. Voy a hacer, y ya sé por el resultado anterior que me va a quedar I por B0 por L1 en J. O sea que va a haber una fuerza. Para que se distingan bien las voy a resaltar en este caso en este color. Este sería la FBC. Ese es lo que siente ese tramo. Y si miro el que está aquí debajo, la cuenta sería exactamente la misma con una diferencia. Que el extremo de integración, cuando tomo esta integral de línea, en vez de ir de 0 a L, iría desde L1 hasta 0. O, bueno, depende de dónde hayan ubicado en este caso, hubieran tomado L1 sobre 2 a menos L1 sobre 2, ¿no es cierto? Pero no va a afectar el resultado final. O sea que si yo hago el cálculo ahora de la integral para el tramo DA, lo que voy a tener es la integral del diferencial de línea, que va a seguir siendo el diferencial de x en y, vector v0, que va a ser v0 en las menos k, pero voy a ir desde este extremo hasta este extremo, o sea que voy a ir desde L1 sobre 2 hasta menos L1 sobre 2. Y el resultado de hacer eso es que me quede esto, pero con el signo contrario. Menos IB0 L1 en J versor. O sea que la fuerza entre D y A es una fuerza que tira hacia abajo y tiene exactamente la misma magnitud que la fuerza que está tironeando hacia arriba. Para estos dos tramos, si voy a hacer la fuerza entre A y B, esto me quedaría la integral del diferencial de línea, de corriente por diferencial de línea, pero ¿quién es el diferencial de línea ahora? Diferencial de I en J. Vector, el campo magnético, que esto no cambió. Y la integral va entre menos L, fíjense que la corriente aquí va en esta dirección, entre menos L2 sobre 2 y L2 sobre 2. Y eso me da menos I L2 V0 L2 en inversor. O sea que es esta la dirección de la fuerza, del vector fuerza, entre A y B. Y el último tramo que me queda es la fuerza entre C y D, que sería la integral de la misma situación, I por diferencial de I en J, vector V0 en las menos K, pero lo que tengo que cambiar es el orden en el cual estoy recorriendo los extremos de integración. Voy desde L2 sobre 2 hasta menos L2 sobre 2. Y el resultado de este producto vectorial es, y la integral es IB0L2 en I. O sea que me da una fuerza
FCD, que está en esa dirección. O sea que esta espira, en definitiva, en el momento que empieza a circular corriente y está expuesta a ese campo magnético externo B, lo que están haciendo es tironearla. Pero si yo sumo todas estas fuerzas, lo que siente cada tramo, lo que puedo ver es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Se me cancela esta fuerza con esta y se me cancela esta fuerza con esta. ¿Me sorprende el resultado? No, no me sorprende, porque si lo pienso de vuelta, estoy en una situación de una espira cerrada con un campo magnético uniforme. Yo ya sabía a priori que tenían que sentir fuerza total o resultante igual a 0. Así como está esta situación, está completamente tensionado el cuadro y no se va a mover de esa posición. Pero pensemos un poquito en una situación más complicada para este problema, y es qué hubiera sucedido si esta espira, en vez de estar ubicada justo en el plano XY, nosotros la hubiéramos torcido un poco y hubiéramos, por ejemplo, levantado un poquito la espira sobre este lado y lo hubiéramos puesto en diagonal. Entonces, y lo que voy a hacer para eso, si ustedes van reteniendo esta figura, es que quiero mirar el problema desde el eje Y. Voy a poner mi ojo desde arriba. Entonces voy a ir y voy a venir varias veces hasta que uno sienta que se sigue bien el tratamiento del problema. Entonces, por un lado voy a tener, ahora mis ejes van a ser X, aquí, voy a tener el eje Z en esta dirección, e Y es un eje que está saliendo hacia arriba de la hoja. Por eso yo les decía en este cuadro que iba a intentar ver las cosas poniendo mi ojo desde el eje Y. Si yo pongo mi ojo desde el eje Y, lo que voy a estar viendo es que ese es el eje X y este es el eje Z. Y lo que voy a considerar ahora, yo sabía que el campo magnético estaba entrando en esta dirección. O sea que estas son las líneas de B, que era B0 en las menos K. Y lo que voy a hacer es considerar la espira, pero la voy a poner no en el plano XY como vivió antes, que sería estar mirando. Si yo la mirara y era la espira que estábamos viendo hasta recién en el plano XY, yo lo que vería sería solamente me estaría mostrando un L1 que estaría desde acá hasta acá, a lo largo de este eje. Pero yo dije que la quería poner acá de costado. Esa va a ser mi espira. Este punto va a ser para mí el punto B, si lo estoy viendo desde arriba, y este punto va a ser el punto C. Esto va a tener una cierta normal. Y voy a asumir que este ángulo es phi. El ángulo entre el eje Z y esa espira. Bueno, si yo pienso entonces que ahora la corriente va a estar viajando por esta dirección, va a venir así, entonces
lo que voy a hacer es, por un lado, plantear cuál es la fuerza en los tramos BC y DA. Entonces, si yo miro la fuerza en BC, que voy a tener que hacer es la integral de IDL vector B para ir entre el punto B y el punto C. Bueno, como la corriente va a ser constante, el campo magnético va a ser constante, yo lo que podría hacer para hacer esta integral más sencilla es simplemente, si quieren, hacer un cambio de variable y moverme a lo largo de esta barra. No va a haber ningún problema. ¿Cuál va a ser el único tema? ¿Cómo tomo el producto vectorial? El diferencial de línea es un diferencial de línea que sí o sí va a tener que venir en esta dirección. Y al tomarle el producto vectorial con B, me va a aparecer el uno por el otro por el seno del ángulo entre los dos. Y el seno del ángulo entre el diferencial de línea y el campo magnético, en definitiva, va a ser el seno de phi. O sea que cuando reúnan toda esa información, esta integral va a ser relativamente sencilla y les va a quedar I por L1 por B0, pero me va a aparecer el seno de phi y esto va a quedar apuntando en J. O sea que va a seguir apuntando hacia arriba, hacia nuestro ojo. Si hago lo mismo para el tramo inferior, el DA, esto me va a quedar menos I por L1 B0 seno de phi en J. Y es el término que cancela este. Con esos dos no hay ningún problema. Ahora, el punto va a estar con las fuerzas que sienten los tramos AD y CD, que es el tramo que viene subiendo a lo largo del eje Y y el tramo que va bajando a lo largo del eje Y. Fíjense que esos tramos no cambian en nada respecto del planteo anterior, pero miren cómo quedan estas fuerzas. Cuando yo vuelvo a graficar estas fuerzas, que las tengo calculadas anteriormente y no cambiaron, la fuerza AB, que es esta que está aquí, y la fuerza CD, que es esta que está acá, están dadas por las siguientes expresiones. Una es menos IB0 L2 en inversor y la otra es I B0 L2 en inversor. O sea que esas dos fuerzas son idénticas, ya las teníamos calculadas, no nos cambió absolutamente nada, pero miren la situación. ¿Les parece que esa es una situación de estática, como nos pasó en el caso anterior? Claramente no. Este lado va a estar tironeado por FAB, este lado va a estar, el que viene subiendo por el eje Y, está tironeado por FCD. Este cuadro va a experimentar un torque o una tendencia a rotar. Y es ahí justamente en donde nos vamos a querer focalizar entonces. Es en el hecho de que ese cuadro va a estar experimentando un torque y que va a estar dado principalmente por FAB y FCD. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar uno de los dos. Como las fuerzas son las mismas pero en sentido contrario, el torque que se experimente en el cuadro debido a una de estas fuerzas va a ser igual al torque que se experimente desde la otra. O sea que con calcular 1 y multiplicar por 2 ya vamos a tener el torque total en la espira. Y para calcular el torque, yo lo que necesitaba era hacer la integral de R vector dl vector b. Entonces vamos a calcular el torque originado en el tramo AB. Le voy a poner el subíndice AB, pero es el torque originado en ese tramo. La corriente la saqué para afuera, no hay inconveniente. Veamos quién es quién acá. ¿Quién es el diferencial de L? Bueno, el diferencial de línea va a tener que ser el diferencial de I en J,
El B lo tengo, sigue siendo siempre el mismo. Y lo que me falta caracterizar es el R. Pero vamos paso a paso. Tengo estos dos, hagamos el producto vectorial de L vector B. Con estos dos, yo ya puedo hacer de L vector B. Entonces me queda 0, diferencial de I 0, 0, 0, menos B0. Y esto es un vector que vale menos B0 de I, 0, 0. Bueno, ahora lo que necesitaría sería hacer R vector ese producto vectorial. ¿Quién es R? Y R es el vector posición desde el origen hasta cualquier elemento en el tramo AB. Entonces, fíjense, yo lo voy a escribir, pero a ver, si yo cambio la vista allí y digo que este es X, este es Z y este es Y, lo que estoy mirando es un elemento que se encuentra, por ejemplo, aquí. Este es el extremo AB con el cual yo estoy operando ahora. ¿Sí? Sería el extremo que estaría justo debajo de B, en vertical. Esto sigue para acá, la espira, después baja por el otro lado y haría todo este circuito, ¿no es cierto? O sea que si esta es la espira, yo estoy concentrándome en el extremo AB. Ahora, ¿quién es el R? El R es el vector posición que me permite acceder a cualquier punto, un punto que esté aquí, desde el origen. Pero para eso tengo que hacer dos cosas. Tengo que venirme primero hacia acá, lo cual es una distancia fija, es L1 sobre 2, y después tengo que subir en I, que si es positivo me ubica en la parte positiva y si es negativo me va hacia abajo. Este vector verde que pinté acá, este vector tiene es fijo, es esta distancia nada más, es desde el centro hasta acá, es L, en términos de distancia es simplemente L1 sobre 2. Entonces el R lo voy a poder escribir de la siguiente forma. Y voy a agregar un ángulo más, este complementario lo voy a llamar alfa, porque este sería alfa. Entonces me va a quedar menos L1 sobre 2 coseno de alfa y L1 sobre 2 seno de alfa. Estas dos componentes conforman el vector que ahí dibujé como en verde. Y la del medio es el vector que está dibujado ahí en azul. Entonces, voy a usar esta expresión de R, le voy a tomar el producto vectorial con aquello, y ahí voy a estar en condiciones de hacer todo esto. Entonces, si hacemos ahora R vector diferencial de L vector B, esto va a ser I, J, K menos L1, L1 sobre 2 coseno de alfa
i L1 sobre 2 seno de alfa menos B0 de i 0, 0. Y esto me da el primer elemento, obvio, 0. El segundo elemento es menos B0 L1 sobre 2 seno de alfa diferencial de i. Y el tercero es B0 por i diferencial de i. Y esto es lo que yo tendría que integrar ahora. Entonces, haciendo esa integral, lo primero que me doy cuenta es que al tener que integrar esto, i por diferencial de i, al tener que integrarla entre menos L2 sobre 2 y L2 sobre 2 se va a hacer 0 porque es una función impar en ese rango. O sea que esta me va a dar 0, esta ya es un 0 de por sí, la única que va a sobrevivir es esta, que me va a agregar en la integral nada más que un L2. Porque voy a ir entre menos, o sea, la integral en definitiva del torque entre A y B me va a quedar igual a la corriente por menos B0 L1 seno de alfa sobre 2 la integral en diferencial de i entre menos L2 sobre 2 y L2 sobre 2. Y esto en las J versor. O sea que me va a quedar menos i B0 L1 L2 sobre 2 por el seno de alfa en J. El torque total va a ser el torque que sufra el tramo AB más el que yo calcule por el tramo CD, que sería el tramo CD, que es este, el tramo que experimenta esta otra parte. Y eso es dos veces esto porque son idénticos, o sea que me queda menos i B0 L1 L2 seno de alfa en J. Cuando uno analiza esta situación, en realidad se da cuenta, y lo hace con otras geometrías, se da cuenta a posteriori que en realidad uno no necesita en muchos casos tener que hacer todo este álgebra. Uno lo hace una vez, se convence que está todo bien, pero fíjense que ya mirando esto, L1 por L2 para nosotros tiene un significado concreto. Esta es el área de la espira. Y el seno de alfa, en definitiva, es el seno del ángulo que está definido entre este vector, que es un vector o un versor normal al plano definido por la espira y la dirección del campo magnético. Entonces yo puedo hacer algo mucho más sencillo, y es definir un momento magnético por ahora voy a utilizar la letra mu, en algún momento voy a cambiar la notación, pero que va a ser igual a la corriente por un vector área. Y ese vector área lo voy a definir utilizando la normal exterior, pero en un sentido bien definido, porque aquí no podría ser hacia arriba o hacia abajo, pero tengo que utilizar la normal del plano, pero voy a utilizar la corriente y la regla de mano derecha. El área vector va a ser A por este n, siendo n un versor que apunte allí, siempre con el n dado por la regla de mano derecha
y el sentido de circulación de la corriente. O sea que en esta circunstancia el vector área sería S. En esta circunstancia, si ahora girara en sentido contrario la corriente, el N apuntaría hacia abajo y el vector área iría hacia abajo. Y esto lo voy a llamar momento magnético. De tal manera que yo puedo expresar el torque como mu vector B. Y en muchos casos es una forma muy directa de visualizar el torque sin tener que pasar por todo lo que hicimos recién. Fíjense, si yo vuelvo a este problema, el área o el vector área, en nuestro caso, va a ser L1 por L2 apuntando en esa dirección, en donde está el N. El campo magnético es este. Entonces, cuando yo haga mu vector B, por la regla de mano derecha automáticamente me voy a dar cuenta de que esto está apuntando en las menos J. Y de que esto es, en nuestro caso, ese mu va a ser I por L1 por L2, y lo puedo descomponer ya como vector y todo, por coseno de alfa en las menos K menos seno de alfa en I. Y el B es B0 en las menos K. Si uno se daba cuenta de esto, solamente tomar el producto vectorial de estos dos automáticamente nos iba a dar el resultado final, que era ese. Dos detalles más. Fíjense qué interesante la analogía de poder pensar en una expresión de ese estilo con lo que hemos visto nosotros para el dipolo eléctrico. Cuando nosotros trabajamos con un dipolo eléctrico, había una tendencia a orientarse ante un campo eléctrico externo. Entonces, cuando nosotros pusimos un E externo y pusimos una carga positiva y pusimos una carga negativa, la cantidad de interés, o lo que nos definió el torque, fue, teniendo en cuenta que aquí había un momento dipolar P, el torque fue P vector E. Fíjense ahora que lo que tenemos es una espira con corriente. Lo que va a generar esa espira con corriente es un momento magnético, y eso le va a dar una tendencia de alinearse con un campo magnético, de tal manera que esto, la situación de equilibrio o a la cual quiere tender, es la situación en la cual el mu y el B terminen paralelos, o sea que el área quede toda enfrentada al B, en nuestro caso 2 al principio. Pero miren la similitud de las dos expresiones. Esto para nosotros tiene un uso práctico muy concreto, y es el motor eléctrico. Fíjense que si ustedes toman cualquier motor eléctrico, en este caso de un viejo autito, y yo lo abro, fíjense lo que van a tener ahí dentro. Lo que van a estar mirando en estos extremos, aquí y acá, son la parte de los imanes, los que generan el campo magnético, el norte y el sur. Y aquí en el medio lo que tienen es un bobinado, es un cuadro de alambre, de cobre, que si bien no es rectangular como hemos estado trabajando nosotros, es el por el cual vamos a hacer circular corriente.
Y cuando hacemos circular corriente por ese cuadro y está en presencia de este campo magnético, empieza a sentir un torque. Y ese torque es lo que me va a dar el movimiento o la parte mecánica de este motor. Bueno, ahí vamos a cerrar esta clase. La clase que viene, lo que vamos a estar haciendo es empezar a ver cuáles son las fuentes de campo magnético, cómo podemos crear nosotros campo magnético. Más o menos, para poder situarnos de manera histórica, estamos aproximadamente en 1820 en cuanto a la evolución de todas estas ideas.